Bienvenidos de nuevo a este su canal favorito, donde desgranamos todos los secretos y las emociones que rodean a nuestras estrellas. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Ya han visto el título, Kerem Bürsin emoción por Hande Erçel tras su ruptura del secreto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este enigmático giro de los acontecimientos que ha mantenido a todos en vilo. Sé que muchos de ustedes son grandes seguidores de la pareja que formaron Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su química en pantalla y su relación fuera de ella cautivaron a millones. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, las rupturas, aunque dolorosas para los involucrados, a menudo generan una expectación enorme entre el público. Hoy no vamos a hablar de la ruptura en sí, ni de los motivos, que ya hemos analizado en otros vídeos. Hoy nos vamos a enfocar en algo mucho más sutil pero igualmente intrigante, las emociones de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel después de que su relación llegara a su fin, y sobre todo, ese secreto que parece estar marcando la pauta. Antes de empezar con la carnita, como decimos por aquí, si aún no forman parte de nuestra comunidad, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse que está abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí les prometemos contenido fresco, análisis profundos y un montón de diversión. Son parte esencial de este canal y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel conmocionó a muchos. Eran la pareja del momento, los It Boys y It Girls de la televisión turca, y su amor parecía indestructible. Sin embargo, la vida da giros inesperados, y tras un tiempo, anunciaron su separación. Lo que ha estado ocurriendo desde entonces es lo que nos tiene hoy reunidos. Hemos visto declaraciones, hemos analizado sus interacciones en redes sociales, y cada pequeño gesto ha sido diseccionado por fans y medios por igual. Y es ahí donde encontramos la clave de lo que vamos a desvelar hoy. En primer lugar, es importante recordar que la ruptura, según se informó, se dio en términos amistosos. Y aunque esto suena ideal, a veces es en la complejidad de las relaciones post-ruptura donde emergen las verdaderas emociones. Hemos sido testigos de cómo ambos han continuado con sus carreras, con proyectos exitosos y una presencia mediática activa. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasa por la mente de Kerem Bürsin cuando piensa en Hande Erçel ahora? ¿Hay resentimiento, hay nostalgia, hay algo más? Según fuentes cercanas y análisis de su comportamiento público, parece que Kerem mantiene un profundo respeto y admiración por Hande. No solo como expareja, sino también como colega y como persona. Hemos visto que ambos se siguen apoyando en redes sociales, comentando publicaciones, felicitándose mutuamente por éxitos profesionales. Estos gestos, aunque pequeños, son significativos. Indican que a pesar de la distancia física y sentimental, el vínculo emocional no se ha roto por completo, o al menos, se ha transformado en una forma de aprecio mutuo. Ahora, hablemos del secreto. ¿De qué secreto estamos hablando? No se trata de una revelación escandalosa ni de un romance oculto. El secreto, en este contexto, se refiere a la manera discreta y madura en la que Kerem parece estar gestionando sus emociones hacia Hande. A diferencia de otras rupturas mediáticas, donde las declaraciones explosivas o los enfrentamientos son la norma, aquí vemos un comportamiento más medido. Kerem ha evitado hacer comentarios públicos hirientes o especulaciones negativas sobre Hande. Al contrario, sus apariciones y sus palabras, cuando ha sido necesario, han sido siempre respetuosas y hasta elogiosas. ¿Qué implica esto? Implica que a pesar de haber compartido una etapa tan importante de sus vidas, y seguramente haber vivido momentos de gran intensidad emocional, Kerem ha optado por un camino de madurez. El secreto está en la sutileza de su afecto, en la forma en que demuestra que la quiere bien, aunque ya no estén juntos. Es como si mantuviera una llama de aprecio encendida, pero sin la urgencia o la necesidad de un fuego romántico. Pensemos en las entrevistas que ha concedido. Cuando le preguntan por Hande, su tono cambia. No es el de alguien que intenta olvidar o borrar del pasado. Es el de alguien que recuerda con cariño y estima. Recuerdo una entrevista reciente donde se le preguntó directamente sobre su relación actual con Hande, y su respuesta fue algo así como, Hande es una persona increíble, siempre le desearé lo mejor. Hemos vivido cosas muy bonitas juntos y eso no se olvida. Ahora tenemos caminos diferentes, pero el respeto y el cariño permanecen.
Estas palabras, aunque sencillas, revelan una profundidad emocional que va más allá de una simple amistad. La emoción que Kerem muestra no es necesaria. Amente un deseo de volver, o al menos, no se expresa de esa manera. Es más bien una aceptación de lo que fue, un reconocimiento de la importancia que Ande tuvo y sigue teniendo en su vida, y un deseo sincero de su bienestar. Es la emoción de quien ha amado y ha sido amado, y sabe valorar esa experiencia, incluso cuando el capítulo romántico ha cerrado. Este secreto de madurez emocional se manifiesta en varios aspectos. Por ejemplo, en la ausencia de celos evidentes o comentarios despectivos cuando se le vincula con otras personas, o cuando Ande es vista con otros. Su reacción, o más bien su falta de reacción negativa, demuestra una seguridad en sí mismo y un desapego saludable de la situación. No se trata de indiferencia, sino de una paz interior que le permite observar la vida de su expareja con serenidad. Además, hemos visto cómo Kerem ha apoyado indirectamente la carrera de Ande. Cuando ella ha lanzado un nuevo proyecto, él ha sido uno de los primeros en darle me gusta, o en compartir alguna noticia relevante de forma discreta. Estos son actos pequeños pero que comunican mucho. Son como guiños silenciosos que dicen, estoy aquí, te veo, te celebro, aunque ya no estemos juntos. Otra faceta interesante de este secreto, es la forma en que Kerem protege la imagen de Ande. En un mundo donde las filtraciones y los rumores son el pan de cada día, Kerem ha sido un muro de contención. No ha permitido que se especule negativamente sobre Ande a través de sus propias acciones o palabras. Esta lealtad post-ruptura es admirable y habla muy bien de su carácter. Podríamos incluso especular que esta actitud de Kerem es una forma de mantener una conexión, aunque sea a un nivel muy sutil. Quizás en el fondo la admiración y el cariño que siente por Ande son tan profundos que no le es posible simplemente olvidar, o pasar página, de manera radical. El secreto está en cómo canaliza esas emociones, transformándolas en respeto y apoyo, en lugar de aferrarse a un pasado que ya no existe. Es importante recalcar que este vídeo no busca crear drama ni inventar historias. Se basa en la observación de sus comportamientos públicos, en sus declaraciones y en el análisis de expertos en lenguaje corporal y comunicación no verbal. Lo que vemos es a un Kerem Bürsin que ha superado la etapa de la frustración o el dolor de la ruptura, y ha llegado a un punto de apreciación genuina. El secreto entonces no es un evento sino una actitud. La actitud de Kerem Bürsin es la de un hombre que ha sabido transformar una relación importante en un recuerdo valioso y en un motivo de apoyo mutuo. Es la emoción de quien reconoce la belleza de lo que vivió y desea que esa belleza continúe manifestándose en la vida de la otra persona, incluso desde la distancia. Y esto, señoras y señores, es lo que hace que su relación post-ruptura sea tan interesante y admirable. No es el fin de una historia, sino la evolución de un vínculo. Es la demostración de que el amor, en sus múltiples formas, puede perdurar y transformarse. La emoción de Kerem por Ande en este sentido, es una emoción de gratitud, de respeto y de sincero deseo de bienestar. Me pregunto qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin todavía tiene sentimientos románticos por Ande Erçel, o simplemente es un gran admirador y amigo? ¿Creen que este secreto de madurez emocional es algo común o más bien excepcional en el mundo de las celebridades? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Y para recapitular, hemos explorado la intrigante dinámica entre Kerem Bürsin y Ande Erçel tras su ruptura. Hemos analizado las sutiles pero significativas señales de la emoción de Kerem, destacando que no se trata de un deseo de reconciliación romántica, sino de un profundo respeto, admiración y un sincero deseo de bienestar para Ande. El secreto reside en su madurez emocional, en la forma discreta y respetuosa en que canaliza sus sentimientos, manteniendo un apoyo constante y positivo hacia su expareja. Hemos visto cómo sus gestos públicos, sus comentarios medidos y su ausencia de negatividad comunican un afecto duradero que trasciende la relación amorosa. Ha sido un placer desgranar este tema tan interesante con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya resultado informativo y sobre todo, entretenido. Gracias de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad tan especial. Su participación activa con comentarios y sugerencias es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Ahora, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande o simplemente de las buenas historias del espectáculo.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y análisis fascinantes. Hasta la próxima.